Indonesia es pequeño. Oh, es gigante, señor. Somos 8 veces más. ¡Guau! Casi 10. Bueno, 9, mentira, 9. 9 millones. No, No. 9 veces más, casi 10 veces más. 270 millones. Muy grande. Sí. El tráfico en Lima. Escucha eso. Y es heavy como tocan la bocina. Le gusta mucho tocar la bocina, ¿eh? Le gusta mucho. La solución quizás para... ¿Qué tipo de, o sea, me van a robar, digamos, con cuchillo o simplemente así como corriendo? No, pasan en moto, ¡chuac! Se acabó tu problema. Ah, motochorro. Sí. Así andan, mira, esos dos que vienes ahí, que ves ahí, ya, así. Tú ves una pareja, pero no son una pareja, son ladrones. No digan que son turistas. No pongan cara de turistas. Pero igual... Si es una cara de turista, te lo juro. ¿Yo? Sí, ¿Y yo? tú no. Ah, buena, me paso fácilmente peruano. Yo No por solamente peruano, tengo... sino porque ella tiene como cara de que está asustada. Ah. Oye, Aquí- pero es que igual en el acento se nota que no somos peruanos. Obviamente se van a atacar Obvio. los peruanos, pero puede ser que conozcan, no sean huevones. Pues. Puede ser que no sean peruanos, pero La cosa es que no hay que ser huevón. o sea, no hay que siempre veas tu mapa, ¿me entiendes? Tú ves que el taxista se va fuera de tu zona. ¿Ya? Yo sé que tiene que seguir la raya azul, mira, ve. Ya. Si el taxista está que sea a otro sitio, te va a robar. Ah. Pero así como yo te digo, yo podría pasar ahorita, viendo que son inocentes, pasar por Barrio Alto si me mato. Claro. Bueno, Claxon, ayer nos pasó que nos fue a buscar un tocando Uber. claxon, ¿para qué? Para que le roben. Porque sale y bla, bla, se te sube un huevón allá, huevón acá, bla, bla. Ya, sácate la ropa, te dan todo. Te piden el número de celular, te comienzan a hacer transferencias, depósitos, te dejan calando. Hasta transferencia. Sí, Hasta. como les digo, ustedes no pueden demostrar que son turistas. Tienen que como que caminar como que ya conoces. Ya, así que tengo que, o sea, tenemos que poner la cara como así como Porque son del barrio. del barrio, o sea, no, Sí. no muestra que somos como turistas, así como... Claro, que ya son de acá. Esto también, ¿qué onda? ¿Cómo que maneja así? Pero es así. ¿Qué onda? Sí, se paran donde se les da la gana. Claro, Full se tráfico. para así nomás. Y el ¿Qué policía está onda? allá, mira, ve. Y no hace nada. No, y no va a hacer nada tampoco. ¿Qué onda? Hace lo O sea, que se aquí les no da. es como respetar a la policía. No, no es que no respetan a la policía, no respetan la regla de tránsito. El tráfico en Lima. Escucha eso. Y es heavy como tocan la bocina. Le gusta mucho tocar la bocina, ¿eh? Le gusta mucho. La solución quizás para... Cosa de Lima. Pared con peligro de colapso. Así que esto de cualquier momento podría colapsar. So, we're on the Hotel Mauri. We're about to drink one of the best cocktails here in Lima. It's very popular, and unfortunately we went to a lot of museums, but unfortunately they don't let you to take photos, neither videos, because a lot of things that happen with the flash, that's kind of like affects a lot of things. So basically they don't permit any recording, so yeah. But it's really fun. ¿Cómo se llama usted? Braulio. Gusto. Sony. Sony, rayo Sony. Es moral. Qué oye, muy bien. Muy bien. Indonesia. ¿Hace cuánto tiempo usted trabaja? Acá trabajo, en campo de hostalidad trabajo 47 años. 47 años. Acá en Mauri trabajo 24 años. En otro hotel más grande que Dios trabajo 23 años. ¿Usted siempre solo? No, somos dos. No. Uno está almorzando. Ah, a comer. Ajá, a comer. ¿Y usted cuántos años tiene? ¿Cuánto me calculo? Mira, 47 años trabajando. Yo diría, digamos, empieza joven como 23, 70. 70.
74 años. 74, no se nota. ¿No? No, 50 algo se nota. Oh, güey. gracias. Güey. 50, está bien. Wow. ¿Cuál es la receta para que La se receta, vea? Sí. mucho chipolé. Buena. Ay, para reír. Ah, para reír. Hay que ser metódico, tranquilo, no amargarse, no molestarse, tranquilo. Qué bueno hablan. ¿Allá está mi castellano, idioma? Sí, aprendí. Ah, Aprendí ya hace mucho tiempo en la pandemia. Así como ¿de 4 qué hablan años. en Indonesia? Bahasa se llama. La palabra mahasa. Sí, es como Bahasa se llama como el idioma, es Bahasa Indonesia. ¿Qué dice? ¿Cómo estás en Indonesia? ¿Cómo dice? Apa kabar? Ah, pues tipo chino. No, distinto, señor. Ah, Distinto. bueno. Chino se dice ni hao ma. Ni cama. Pero habla muy bien, parece Sí, peruano. gracias. Claro. Creo que yo soy su primer cliente de Indonesia. Ajá, exactamente. Uy, después 47 años. So right now we're in a hotel called Mauri Hotel. It has a really beautiful bar, and it has this señor who works here for 24 years in this hotel. But look at the hotel. So the pisco sour, which is like the typical Peruvian drink, pisco sour, it costs around like 30 soles. That's around like... Oh, ya está. Claro. ¿Eso qué es? Algarrobín es ese. Algarrobo. Uy, espectacular. Ah, Wow. Indonesia es pequeño. Oh, es gigante, señor. ¿Cuántos habitantes? Adivina, ¿cuánto Acá piensa? Somos 30 millones, supongamos. 30 millones. 30 millones. Ya, quizás ya 34, 33. Somos 8 veces más. Casi 10. Bueno, 9, mentira, 9. 9 millones. No, No. 9 veces más, casi 10 veces más. 270 millones. Muy grande. Somos como Brasil, Argentina, Chile, juntos así somos. Esa cantidad de gente, esa habitante. Mucha comida. Demasiado. Mucho trabajo entonces allá. Bueno, sí, más o menos. Ahora un poco complicado la situación, creo que como en todo el mundo. Sí. Ahí sigue eso. Oh, aquí estamos. Pisco sour y... ¿Cómo se llama? Pisco algarrobina. Algarrobina. Esto es como de chocolate, ¿no? Sí, tipo chocolate. Tiene combina de algarrobo, vainilla, clara de huevo, leche, copacimento, leche, jarabe de goma. Todo mixto. Ahora, pregunta de $1000. Pisco sour, ¿de Chile o Perú? Perú, Perú. ¡Sabe! ¿De dónde fue? No es de Chile. No, no, no. Ellos quieren ser, sí, pero no. Ahora tan amargo. Por cierto, es chilena. ¿Así está? Sí, güey. No me ofende, la verdad. Yo sé que es como una disputa que siempre dicen, no, que es de Chile, que es de Perú, que es de Chile, que es de Perú. Ya, vamos a probar. Muy bien, sírvase. Un ratito, un ratito. Look, after the pisco sour in Chile, it's really like so alcohol, and it's kind of I don't really like it because I'm not really that good with alcohol. But this one is quite good combination. And also like in Chile, sometimes they put a lot of kind of like salt. Se pone sal, ¿no? En Chile, mucho sal, creo. Pero es como muy salado en un sentido. Pero esto, perfecto. Igual esto es como se siente el alcohol, fuerte, pero es rico. Love it. Vamos con esto. Si esto está rico, se nota la experiencia de 47 años. Uy, No, está pero maravilloso. buena, señor. 30 y 40. La cantidad o la... Look, this one is not really that alcohol. I mean, it doesn't contain a lot of alcohol. But for me, it's perfect because I don't drink alcohol. It's kind of like a chocolate, but with a mix of a lot of things. I know that there's like also a mix of the canela. It's really nice. A little bit like too sweet, but overall, it's good. Muchísimas gracias, señor. Un gusto conocerle. Igual manera, usted ya me pone de YouTube, Sí. a ver, ya. Ok. Okay.
Ya. Primer cliente de Indonesia. De Indonesia. Ciao. So here we are already at the Parque Agua something. Wow. The sunset in Peru is beautiful. I don't know if you can see it like clearly, but here, through my eyes, it's more orange. Wow. You know what? Sometimes a moment like this, I want to enjoy it more instead of like filming. So I'll be back in few minutes. To be honest, Lima is good, but unfortunately, I've talked with some Uber driver. You've heard it, and most of them said like Lima is beautiful, but only in some places. If you go like Miraflor, Barranco, around there, or maybe like on the center. But apart from that, Peru is dangerous. If you want to go to Peru, just go. It's beautiful. It's kind of like this country, this city. It's more about history. If you like history, go for it. I don't doubt it at all. You will like it. A lot of history. If you also like food, seafood, or maybe like parrilla, meat, it's also a very good place to eat. Oh, Está todo tranquilito, se porta bien. pero esto te escupe si tú te acercas, ¿no? Puede ser. ¿Cierto? No es imposible. Cuidado, be careful. Porque te van a escupir. Hay posibilidad. Wow, Perú. Cada vez me sorprende más. They never stop honking. This looks like in Indonesia. It's really similar. They also have it in Peru. Oh, that reminds me of my lovely Indonesia. Warung style. Fried ceviche. At the end, the traditional ceviche, it's better. Kind of like you eat fried dory with lemon. And by the way, this is lomo salteo. Mira el tamaño gigante. It comes with rice. So lomo salteo is beef, French fries, rice, and also it's cooked with ¿cómo se llama esta salsa? Salsa soya, ¿no? It's lemon, of course. Oyster sauce, soy sauce maybe, lemon, red onion, tomato. I already ate a lot of lomo salteo in Chile because there are a lot of Peruvian too in Chile. But let's try the best lomo salteo because now we're in Peru. Let's try it. Oh. The meat is perfect. Look at the color of the beef.